¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, ha sido un tema de conversación y de preocupación de las últimas horas, ¿cierto? Estamos hablando del descongelamiento de la tarifa y por consecuencia el alza en el precio del pasaje del transporte público. Recordemos que ya hace 3 años, más o menos más de 3 años, es que la tarifa del transporte público está congelada. Primero fue el denominado estallido social, ¿cierto?, que desencadenó una serie de hechos a raíz de esta información de una subida del precio del pasaje en 30 pesos y lo que ocurrió, ¿cierto?, fue el denominado estallido social. Por lo tanto, se congelaron las tarifas del transporte público. Luego fue la pandemia, que también afectó muchísimo al bolsillo de las familias, ¿cierto?, las cuarentenas, y todo eso también provocó que se mantuviera esta medida. Y claro, lo que se está hablando ahora y lo que está estudiando el gobierno y que claramente ya va a ser una realidad, está confirmado que se va a descongelar la tarifa del transporte público. En su momento el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, dijo que podría ser en el verano, en enero o febrero. Es una fecha que también se está hablando, todavía no sabemos si está confirmado de cuándo y cuánto será el monto también finalmente de cuánto va a subir el precio del pasaje. Ayer el presidente de la República también habló sobre este tema. Él dijo que ya era insostenible mantener congelada la tarifa del transporte público por 3 años consecutivos, que ya era insostenible en el tiempo, y precisamente también hoy durante la mañana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a este tema y que replica finalmente también las palabras del mandatario que dio precisamente ayer en Tailandia respecto a este tema. Tenemos las declaraciones del ministro Mario Marcel respecto a esto, así que escuchemos qué fue lo que dijo. En un escenario como este, en el cual las tarifas del transporte público han estado congeladas durante más de 2 años, por supuesto que iniciar la normalización tendrá que hacerse con oportunidad, con gradualidad y con debida consideración de la situación económica de los hogares. Y lo decían desde el gobierno, están ahí evaluando, estudiando, analizando, tratando de definir cuánto va a ser el monto de esta alza del pasaje del transporte público, que finalmente va a ser una realidad para el año 2003, a pesar del llamado de las distintas coaliciones de que se mantenga congelada por lo menos en el 2023 la tarifa del transporte público, pero desde el gobierno dijeron que esto no podía ser eternamente y claro, por las distintas externalidades que se está viviendo en el mundo, en nuestro país. La inflación no solo está azotando a nuestro país, sino que a todo el mundo. El precio del dólar está subiendo, ha estado muy volátil. Los insumos, por ejemplo, también los repuestos, bien digo, han subido sus precios producto del dólar, son importados, entonces están indexados al tipo de cambio. Incluso también las bencinas, que ese es otro ítem muy importante que también ha estado afectando al transporte, ya sea el transporte personal, ¿cierto?, al transporte público, el diésel, que es un insumo muy importante también para el transporte público y que ha subido su precio. Por lo tanto, esto ya se hace insostenible, como ya lo había dicho el presidente de la República. Entonces allí están buscando un equilibrio para no afectar, ¿cierto?, el bolsillo, no golpear más el bolsillo de las personas en nuestro país y mucho menos también las arcas fiscales, para poder llegar a definir un monto que sea acorde a lo que están viviendo, ¿cierto?, las familias que son ellas, las usuarias que utilizan día a día el transporte público. También tenemos otro ítem que preocupa muchísimo, lo hablamos, ¿cierto?, el transporte. Las bencinas están subiendo su precio, dependemos muchísimo de los precios internacionales, del precio internacional del petróleo, y que eso, si es que va variando, ¿cierto?, si es que va subiendo, evidentemente va a tener un precio final al consumidor y evidentemente acá en nuestro país también va a seguir afectando. Por lo tanto, podríamos decir que tener un automóvil en este momento no estaría siendo rentable para las familias, ya sea por el precio de los combustibles, que si bien esta semana la benzina de 93 octanos bajó 1 peso y la de 95 subió en 5 pesos aproximadamente, pero aquí las personas, claro, nos decían que finalmente esa baja de la de 93 no se sintió. Es muy difícil proyectar qué va a pasar en las próximas semanas con